Uno tiene rabia, ¿cierto? Uno escucha lo que uno quiere escuchar, ¿cierto? Cuando uno está enojado, quizás no recibe las cosas como las debe escuchar. Pasa como cuando usted envía un WhatsApp. Usted lo escribe de una manera, pero la persona que lo lee con un tono, lo lee con una intención y lo lee según en la situación en que se encuentre, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice la palabra. Dice la palabra que seamos prontos para oír y tardos para hablar. La falta de perdón suele nacer de una escucha selectiva, es decir, que yo escucho lo que me conviene, yo escucho lo que yo quiero entender, o yo escucho a lo que yo me quiero acomodar, ¿cierto? Entonces debemos aprender a ser responsables de nuestras palabras, y ante la duda, si no entendí, si de pronto yo escuché mal, si toca pedir perdón lo hacemos, por un malentendido que se pueda generar. Amén. Entonces también es importante el ruido, el contexto, la situación en la que estamos. Puede que la risa del uno, la risa del otro, o la presión de usted escuchar bien para dar un buen mensaje, puede generar cierta presión para que usted dé un mensaje erróneo. Entonces en la comunicación en el matrimonio suele haber, digamos, a veces interferencia de terceros, unos suegros, unos hijos, unos cercanos que realmente no hacen bien en el momento que tienen que hacer bien, sino que antes lo que están trayendo es presión, lo que están trayendo es que las cosas se distorsionen, afectando la relación y el crecimiento de esta. Entonces, la gracia es la capacidad de reiniciar cuando nosotros no somos capaces o no tenemos nosotros la capacidad de poder resolver un problema sencillo, algo que se pudo haber resuelto desde el inicio. Solamente la gracia, la misericordia y la dirección del Señor, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, son las que nos hacen tomar esa decisión de vamos a empezar, vamos a reiniciar, vamos a ordenar y vamos a tomar las mejores decisiones basados en una buena comunicación, ¿cierto? Entonces, hoy parte de la enseñanza tiene que ver con la comunicación, con la escucha. Ajá. Y el ejercicio era la introducción para que nosotros hagamos énfasis en la importancia de la comunicación. Entonces, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Soberano Dios, te damos gracias por este amor tan grande que nos regala, Señor, de estar aquí en esta tarde, porque queremos, Señor, que nuestros hogares sean edificados en ti, Señor, que nos ayude, Señor, cada día a edificar, a construir con amor, Señor, como tú quieres, porque sabemos que nuestro hogar es una bendición, un regalo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidarlo, Señor, que sea transformado conforme a tu visión, Señor, a lo que tú viste, tu propósito para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, muéstranos, Señor, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo ser transformados a tu imagen, según el diseño, Señor, en ese inicio, en ese génesis que tú, Señor, revelaste para toda la humanidad. Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El taller es sanar para avanzar. El perdón que libera el corazón. Tenemos entonces esta base bíblica de Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cierto? Y el versículo 14, ese es el 13, y el 14 es el lema que tenemos aquí. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El tema de hoy es perdonándonos, ¿cierto? El perdón como el regalo que Dios nos dejó para poder sanar. Porque a veces nosotros queremos sanar sin perdonar, y ahí es muy difícil. No hay perdón sin que haya primero, no hay sanidad en el corazón, en las emociones, etcétera, si no hay perdón. Hay una historia que es la historia de la cicatriz en la mesa. Podemos avanzar allí, se las voy a leer.
La cicatriz en la mano. Hace algunos años una familia Estoy tomándole fotos a las un padre trabajador, sí, una madre dedicada y 2 hijos adolescentes. Desde afuera parecían una familia muy normal, pero dentro del hogar había muchas tensiones. Un día, durante una discusión fuerte, el hijo mayor dijo palabras muy duras a su padre. Le gritó cosas que llevaba guardadas por mucho tiempo. El padre también reaccionó con enojo y la discusión terminó en silencio, en distancia y en orgullo. Pasaron semanas sin hablarse con sinceridad. Vivían bajo el mismo techo, pero el ambiente estaba lleno de frialdad. Un día la madre decidió reunir a la familia alrededor de la mesa, tomó un cuchillo pequeño y lo puso sobre la mesa de madera. Todos la miraron sorprendidos. Y ella dijo: cada palabra dura que decimos en casa es como una marca en el corazón de la familia. Entonces hizo una pequeña marca en la mesa con el cuchillo y luego continuó: el perdón es como intentar reparar esa mesa. Podemos lijar la madera, podemos intentar arreglarla, pero la cicatriz siempre nos recordará que debemos cuidar nuestras palabras y nuestro amor. Hubo un silencio profundo. El hijo mayor comenzó a llorar. Se levantó de la silla, miró a su padre y le dijo: papá, perdóname por lo que te dije. El padre también se levantó, lo abrazó y respondió: yo también te pido perdón por mi enojo. Ese día la familia entendió algo muy importante. Las heridas pueden dejar marcas, pero el perdón tiene el poder de restaurar el amor. Amén. Es imposible borrar una cicatriz que hay en nuestro cuerpo, aunque ahora hay muchos métodos, pues, ¿cierto? Pero aún en el cerebro queda la marca de esa cicatriz, ¿cierto? Cada arruguita que tenemos en nuestro cerebro es de emociones, de sensaciones y se van formando. Los bebés no tienen tantas arruguitas como las que ya tenemos aquí y aquí, pero me refiero a estas. Ahí quedará la cicatriz, pero el perdón nos ayuda entonces a restaurar el amor. Si avanzamos, entonces podemos decir que todos en nuestra familia, no hay una familia que no haya tenido alguna vez alguna dificultad. O sea, todas las familias, incluso las familias que aman a Dios, incluso las familias que servimos a Dios, incluso las familias que hacemos parte de la iglesia del Señor, enfrentamos momentos duros, difíciles, donde entonces viene el enojo, como veíamos ahora en la actividad, la comunicación se corta por alguna situación, ¿cierto? El problema no es lo que pasa, eso no es solamente el problema es lo que queda guardado en el corazón después de las situaciones. Entonces, después de que pasan esas situaciones, muchas veces viene el rencor, la culpa, la amargura, y recordemos que el problema de la amargura es que es como una raíz, ¿cierto? Que se va entretejiendo en lo oculto, donde no lo podemos ver. Esa es la raíz. Bueno, una raíz no expuesta como las que tienen algunos árboles, sino esta raíz que es como profunda. Así, en ese sentido, es donde decimos que hay una sola manera, una sola medicina, la que vamos a tratar hoy, que el Señor nos regaló para que el corazón humano sea sanado, y es el perdón. El Señor lo hizo con nosotros, ¿cierto que sí? Amén. El Señor lo hizo, Él usó esa medicina con nosotros. Él simplemente nos perdonó y dio para nuestras vidas entonces un nuevo comienzo. Si avanzamos, entonces miremos qué es perdonar y qué no es perdonar. Lo primero es que perdonar tiene el sufijo per y el prefijo per y el sufijo donar. Es algo que nace del corazón, que es un regalo que yo doy al otro, pero que intrínsecamente, al yo dar ese regalo al otro, me estoy beneficiando yo también, porque yo mismo libero mi corazón. El perdón no es decir que lo que ocurrió estuvo bien. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen nuestros abuelos, nuestras madres,
Cuando sucede algo, sucedió. No es como, ay, no, tranquilo, aquí no ha pasado nada. No, sí pasó. Sí pasó. Justificar la ofensa, negar el dolor, olvidar automáticamente lo sucedido, permitir que la persona siga lastimando. No, eso no es el perdón. El perdón es renunciar a los deseos de venganza. Es entregarle el dolor a Dios. Es decidir no vivir atrapado en la ofensa y es elegir amar aún cuando fuimos heridos. Y esa es la parte que para uno es como difícil, porque muchas veces uno dice, no, pues yo no quiero venganza, ni guardo rencor, pero elegir amar otra vez a esa persona es lo duro. Una vez por ahí tuvimos la enseñanza de los 3 niveles del perdón, yo no sé si la recuerdan, y la última es restauración total de la confianza. Esa es la parte más difícil de los 3 niveles del perdón, ¿cierto? Porque el Señor nos perdonó y restauró totalmente la confianza en nosotros. Prácticamente nos hizo de nuevo. Pero uno volver, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa algo, a nivel no familiar, sino, no sé, con un vecino, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, y pasa algo donde uno salió herido, uno perdona a la persona, ¿cierto? Dice, bueno, no le voy a pedir que me no le voy a pedir que me tiene que recompensar. No, ese es el primer nivel del perdón. Bueno, voy a restablecer la amistad con esa persona, pero eso sí, confianza yo no le vuelvo a tener. No, porque yo ya sé hasta dónde tengo mis límites. Ese tercer nivel del perdón es el que el Señor sí tiene con nosotros. Y nosotros deberíamos llegar a ese nivel. Amén. Entonces, es bueno que entendamos que el perdón es una decisión espiritual. El perdón no es algo que sea mágico, que por decir alguien pasa por aquí, bueno, reparto perdón, vendo perdón. Y usted diga, bueno, entonces con 1,000 o 2,000 o 10,000 o cuánto necesito. No, eso es una decisión. O sea, no hay otra manera. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Señor dijo en Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y eso está en la oración de intercesión, en el ejemplo de la oración. Padre, perdónanos. Y así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué pasa entonces cuando lo que sucede es dentro del hogar? Cuando hay que perdonar dentro del hogar. Entonces recordamos la primera frase que dieron los hermanos. No es que esté enojada, es que me sorprende que no sepas por qué estoy enojada después de 10 años. Complicado, ¿cierto? Pobre mujer. 10 años y el esposo no sabía por qué estaba enojada. Hay momentos en la vida que están ahí presentes, que están ahí y uno no habla de ellos. Y hay otra cosa peor, que uno de los dos en la pareja o uno de los que integran la familia siempre es el que dice, necesitamos hablar, venga y hablemos, sentémonos y hablemos. Y el otro sabe que está pasando algo, pero como que no, ay, dejemos así mejor. No, las cosas hay que hablarlas, porque el primer nivel del perdón es poner las cosas claras, poner todo sobre la mesa. Como esa mamá que dijo, venga, sentémonos alrededor de la mesa y entendamos que lo que nos pasó dejó una cicatriz acá, pero hablemos de eso. No siempre tiene que ser la esposa la que diga, amor, algo pasó, venga, sentémonos y hablemos. Y el esposo como si nada, o al contrario, el esposo siempre, amor, linda, venga, hablemos, y uno por allá todo, así todo digno, como dice Edison, haciéndose la interesante. No, el perdón es un regalo y una decisión espiritual. Podemos avanzar a la siguiente. ¿Qué es entonces realmente perdonar?
En la Biblia encontramos varios ejemplos de perdón. Por ejemplo, hoy les traje solo el de José, pero encontramos el de José cuando perdonó a sus hermanos, el del padre amoroso cuando perdonó a su hijo pródigo, y el mismo Jesucristo cuando nos perdonó y nos perdona y nos elige a diario. Si el perdonar es una decisión, yo puedo hablar mucho con mi orientador familiar, con mi psicólogo de cabecera, con el pastor, con el líder de familias, con un líder de la iglesia, con un amigo que tengo en la iglesia. Pero si yo no tomo la decisión de perdonar, por más que me aconsejen, me muestren buenos consejos, me den un buen consejo, yo no voy a hacer nada. Porque la decisión de sanar está en nosotros. Puede anotar y ahorita miramos las preguntas. Con esto no estoy diciendo que no haya poder en un valioso consejo. Todo lo contrario. Gracias a Dios por quienes nos aconsejan, por quienes han estudiado y tienen esa profesión y también esa, digamos, dirección espiritual para aconsejarnos. Pero si yo no decido perdonar para sanar, nada voy a hacer. Porque si yo sigo alimentando esa raíz, es que me hicieron, es que mis padres, es que fue abandonado, usted puede seguirlo alimentando, pero ¿quién se está haciendo el daño? Los otros por allá bien felices, contentos, ni se acuerdan de lo que le hicieron a usted. Y usted ahí con esa amargura. Y entonces y lo peor es que uno alimenta esa amargura. Voy a buscar en Facebook cómo están. ¡Uy! ¡Qué paseando después de lo que me hicieron a mí! ¡Uy! Señor, bendícelos, pero no los multipliques. ¿Qué es eso? No. Llévatelos para no mandar. Es mi decisión. ¿Cierto? Es mi decisión. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que darle ese regalo al otro, liberarlo. El otro por allá bien tranquilo. Pero sobre todo, liberarme yo. Amén. ¿Que esto es fácil? No es fácil. Y por eso hemos estado siempre orando al Señor. Señor, enséñanos a perdonar. Amén. Porque muchas veces esa raíz de amargura que crea el no perdonar, el no sanar el corazón, cuando menos piensa, se expone. Entonces vienen palabras duras, actitudes raras y uno dice, ay, yo no sabía que el hermano era así, ay, la hermana como se expresó de extraño, porque hay algo en el corazón que no ha sanado. Y esas raíces como que brotan de repente y hieren a una persona que no tiene nada que ver. Entonces, cuando no sanamos nosotros, se ven afectados nuestros hijos. Cuando no corregimos patrones, se ven afectados nuestros hijos. Bendito sea Dios. Pero gracias a Dios que Él nos ayuda cada día y nos instruye. Miremos a José. José fue traicionado por sus propios hermanos. O sea, sus propios hermanos. Es que no fue por allá una persona extraña. Fueron sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Lo separaron de su familia. Lo separaron del padre, que él sentía un amor tan profundo por su padre y su hermano. Sufrió injustamente durante muchos años. Ustedes conocen la historia. Humanamente, José tenía razones de peso para guardar rencor. ¿O no? Tenía razones. Pero cuando tenía el poder para vengarse, él eligió perdonar. Entonces mire que sí es una lección del corazón. José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, Génesis 50:20, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Y será que eso mismo que Dios hizo con José no puede hacer con nosotros en nuestros hogares? Amén. Claro que sí, Él lo puede hacer. Hermana Juliana, pasemos a la siguiente diapositiva. José entendió algo profundo. Dios puede transformar incluso las heridas en un propósito. Fui vendido, fui esclavo, fui encarcelado injustamente,
O sea, lo que él vivió, pero él entendió que Dios transforma esas heridas en propósito. Eso mismo hace con nosotros nuestro Dios. Esas heridas que sufrimos en la infancia, en la adolescencia quizás, de pronto en hogares un poco disfuncionales o muy disfuncionales. Pero ¿qué tal si permitimos a Dios, eligiendo perdonar, que Él cambie todo eso en un propósito? Porque cuando nosotros elegimos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, también le estamos diciendo: Señor, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Dios de mi hogar, como Dios de nosotros, por favor, transforma esta herida en un propósito para tu gloria. Miremos la siguiente diapositiva y vamos a mirar lo que causa situaciones que nos causan dolor y que nos llevan a tomar decisiones. Digamos que José eligió perdonar. Ahora lo vamos a comparar con esta diapositiva, pero rápidamente, cuando el Señor les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, pasemos, pero váyanse ustedes adelante, yo voy a subir al monte a orar. Entonces ellos se fueron, pagaban en la barca, y a media llevaban toda la noche remando, y se levantaron olas, y mejor dicho, y estaban todavía en la mitad del lago de Genesaret, y no avanzaban, y estaban muy asustados, y a esa hora, la cuarta vigilia, aparece una sombra, o como le decimos, una silueta, gracias, y ¡ay, un fantasma! Ellos tuvieron sensaciones. ¿Qué es lo que se vive afuera? Afuera había fuerte viento, olas, susto. Esas sensaciones producen emociones adentro. Tuvieron miedo. El impulso dijeron: ¡no! ¡Vamos a morir! Como el muñequito de la película. ¡Ah! De la era del hielo. ¿Cierto? El susto de ellos por las sensaciones de afuera producen emociones y impulsos. ¡Ah! ¡Vamos a morir! Pero la decisión que tomaron fue: no, rememos, no nos vamos a dejar morir tampoco. No, pues aquí está Pedro, que es un pescador experto, él conoce muy bien este lago. O sea, no nos vamos a dejar morir, rememos. ¿Cierto? ¿Cómo esos 4 momentos de la vida, las sensaciones, las emociones, los impulsos y las decisiones, nos sirven para tomar la decisión de perdonar? Comparémoslo con la vida de José, avancemos. No hay tiempo para estudiar toda la diapositiva, pero el camino de los sueños de José no fue tan sencillo. Ay, sí, entonces el Señor le mostró el sueño, le mostró el propósito, o no le mostró el proceso. Y ya, entonces ya él se convirtió en faraón. No, eso fue tremendo. Mire, digamos que aquí está José. Aquí están las decisiones en su cabecita, están las emociones en su corazón, están los impulsos, esos torbellinos las sensaciones que vienen de afuera, y esos impulsos que nos llevan a decir: no, aquí vamos a morir. No, pero entonces, ¿cómo fue la vida de José? Vámonos a hacernos aquí, a la izquierda de la diapositiva. Cuando José tenía su túnica de colores, él no tenía ni las condiciones, ni los derechos, ni los motivos para juzgar a sus hermanos. Entonces nosotros siempre vemos la parte en que sus hermanos lo vendieron, lo humillaron, lo hicieron pasar por muerto, engañaron a su padre, etcétera, y lo que vino después de ahí. Pero no vemos la otra parte, la ofensa de José. José era feliz contándole a su padre los malos procederes de sus hermanos. O sea, se hizo coger fastidio por... acordémonos de cuando éramos pequeños. Nos encantaba que nuestro hermanito contara lo que habíamos hecho en el colegio. Sapo. Y muchas veces hasta decíamos: no, venga,
no cuente, no le diga a mi papá porque me pega. Ah, no, tranquilo, deme 500 y no cuento. Listo. Y uno, ¿y de dónde me presto 500? 500 tenga y llega. Mamá, si usted viera lo que hizo Daisy. Y uno pagando y todo para que no contara. Se hizo coger pastillo, Él juzgaba a sus hermanos. La Biblia dice eso, él juzgaba a sus hermanos. Él ya sabía cuál era el propósito de Dios en su vida, pero todavía no era el momento. Así que avancemos. Cerrémosla un momentico, Julie, por favor. Así que él, en todo ese proceso que vivió, sus decisiones se volvieron más racionales. Después de vivir todas esas sensaciones, acusado, vendido, encarcelado, humillado, digámoslo así, que también recibió una falsa... Calumniado, gracias. Todo eso lo hizo cambiar a él de mentalidad. Y entendió lo que él, José, representaba para su familia. ¿Quién era él? En esa maravillosa familia. Y cuando él lo entendió, entonces ahora sí, José está encargado del imperio, ahora sí tiene las condiciones, porque es el segundo después de Faraón, tiene los derechos, porque es el que legisla allá en el imperio, y tiene los motivos para juzgar a sus hermanos y para decirles, ustedes me hicieron esto, ustedes vienen aquí a comprar comida, pues no les voy a vender. Ahora sí tiene todas esas tres cosas que no tenía antes. ¿Y qué dijo él? Los perdono. Los perdono. Entonces, él dijo, prefiero preservar mi familia para salvación. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, Dios mío, ayúdame a ser como José. Elijo perdonar porque entiendo quién soy yo para mi familia. Yo soy una base, una parte importante de mi familia. Yo necesito ayudar a construir a mi familia. Génesis 45, 5, 9 dice, no se preocupen, ustedes no fueron los que me enviaron acá, fue Dios. O sea, le cambió totalmente la mente, ¿cierto? Sus emociones, sus sensaciones, sus impulsos, su respuesta fue contraria totalmente a lo que uno pudiera imaginar. ¿Por qué? Por la transformación del perdón. Y cuando sus hermanos entonces dijeron, no, ya, ahora sí, ya murió papá, ahora sí él se va a vengar de nosotros. ¿Qué dijo él? No, todo lo contrario. No, tranquilos. Dios fue el que me envió acá. Oiga, tremendo. Cierto, tremendo uno decir, esto que estoy pasando no fue que me lo hizo mi padre o mi madre o mis vecinos o en mi familia. Ay, no, yo entiendo que Dios puede transformar esto de mi vida en un propósito para bien. Él decidió salvar a su familia. Él dijo, Faraón dijo, yo soy el faraón y nadie en todo Egipto puede hacer nada sin tu permiso, José. O sea, lo que usted diga está bien. Él pudo haber dicho, mire, yo soy el segundo, todos exterminados, vaya, paguen lo que me hicieron. Ahora con sus condiciones, con sus derechos, con sus motivos, él dijo, no, elijo perdonar. Quizás tú en casa tengas las condiciones, tengas los derechos y los motivos para reclamar, para decir, llevas mucho tiempo haciéndome daño, llevamos mucho tiempo en esta situación, pero ¿qué tal si decimos, Señor, yo elijo perdonar? Y les voy a decir por qué. Avancemos a la siguiente, mi hermana Julie, por favor. Porque el rencor y mantenernos en no voy a perdonar es cargar una piedra todo el tiempo en el corazón. ¿Qué pasa cuando uno está subiendo una loma? Uno se cansa, uno se agita. Imagínese una piedra colgada ahí en el corazón. Usted no avanza, usted se ahoga. Eso es el rencor, lo que produce el no perdonar. Con el tiempo produce distancia, frialdad, conflictos, falta de paz. Pero Hebreos 12:15 dice, mirad bien que ninguna raíz de amargura brote y os estorbe.
La amargura comienza como una pequeña raíz, pero si no se trata, afecta no solo a tu pareja, sino a toda tu familia. Entonces, vamos a ir concluyendo. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro de la familia. Qué bendición, ¿cierto? El perdón no le cambió el pasado a José. Ay, no, pues no me pasó nada. Pues, no, sí le pasó y feo. Pero ¿quién lo mató? No me entiendo. Sí le pasó, pero él con su elección cambió el futuro de su familia. Gloria a Dios. Amén. Avancemos. Quítese entonces de vosotros toda amargura, porque esto es una decisión. Quítese. Ay, Edison, me hace favor y me quita la amargura. No, me dice quítese, yo me la tengo que quitar. Es que muchas veces queremos que el otro haga el trabajo por mí. No, que él me pida perdón. No, elija usted perdonar. Listo, quíteselo, quítese. Quítese de vosotros toda amargura. Ser benignos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como también, ay, qué balanza, ¿cierto? Como también Cristo nos perdonó. Cuando recordamos cuánto Dios nos ha perdonado, nuestro corazón se vuelve más dispuesto a perdonar. Avanzamos. Para no olvidar, una familia que aprende a perdonar sana más rápido, ama más profundamente y camina en mayor unidad. El perdón no solamente restaura las relaciones, el perdón restaura corazones. Se quita esa piedra del corazón. Y el Señor hoy nos invita a abrir nuestras manos y soltar aquello que nos pesa, que no nos deja avanzar. Avancemos a la siguiente. Tal vez no perdonamos porque fue una palabra muy hiriente que nos dijeron, una actitud que nos dolió, una herida, pero Dios puede sanar lo que parecía imposible. José tuvo que llorar mucho. La Biblia dice como que en 2 oportunidades él ya no soportaba ocultarle a sus hermanos quién era él y verlos y ver que Dios también había hecho en ellos una transformación de amor y perdón, porque preferían entregarse a ellos a ver que de pronto su hermano menor quedara en la cárcel. Y él al ver eso dijo, pero es que ellos ya cambiaron, y le dolía en el corazón. Pero Dios le permitió a José volver a abrazar a su padre. Si él hubiera elegido no perdonar, quizás nunca hubiera volvido a abrazar, no hubiera vuelto, perdón, hubiera vuelto a haber volvido, bueno, sí, hubiera vuelto a abrazar. ¿Usted me perdona? Yo por eso quiero mucho a Alejo le perdona a uno lo que sea. Entonces, ya me perdí. Hubiera vuelto a abrazar a su padre. Bendito el Señor. Yo creo que muchos soñamos con esa oportunidad. Y si perdonamos, Dios nos permite también la reconciliación. Dios nos habló esta semana de reconciliación, una cosa hermosa ayer, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo no me quería ir ayer del culto. Yo me quería quedar aquí. Yo quería que el Señor nos llevara allá para el cielo a gozarnos eternamente. Pero por el momento seguimos gozándonos en cada momento, ¿cierto? Sigamos, avancemos. Entonces, mis hermanos, para terminar, viéndolo así, la familia es como un árbol. ¿Se acuerdan del árbol genealógico, del árbol de las foticos? Que uno pone allá en la casa muy bonita. Ahora lo hacen como en murales y están las fotos ahí de los abuelos, que de aquí salió mi papá y por aquí salió mi mamá, y bueno, así. La familia también somos como árboles. Miren, para culminar con esta ilustración, la familia puede compararse con un gran árbol. El tronco representa el fundamento del hogar. Las raíces representan a Dios, de quien proviene la vida, la dirección y la fuerza espiritual. Las ramas representan a cada miembro de la familia, padres, hijos, abuelos, es decir, generaciones. Cuando el árbol está sano,
La savia corre por todo el tronco. El amor, ¿cierto? Va corriendo por todo el tronco y llega a cada rama para darle vida. Esa savia simboliza el amor, el perdón, la unidad y la gracia de Dios que mantiene viva y unida a la familia. Pero cuando aparecen heridas profundas, ofensas, rencores, palabras duras o falta de perdón, es como si una rama comenzara a deshajarse del árbol. Al principio parece algo pequeño, no, es una pequeña herida, tal vez una distancia emocional, un silencio prolongado, un corazón endurecido. Pero si esa rama permanece separada, deja de recibir la savia que le da vida. Y una rama separada del árbol, tarde o temprano, comienza a secarse. Lo mismo ocurre en las familias. Cuando el perdón deja de fluir, esa savia por todo el árbol, el rencor corta el paso del amor. La amargura bloquea la vida. La distancia debilita la unidad. Pero cuando llega el perdón, es como volver a unir la rama al tronco. La savia vuelve a correr, la vida regresa y el árbol puede seguir creciendo. Por eso Dios nos llama a cuidar nuestro árbol familiar, manteniendo abiertas las vías del amor, la gracia y el perdón. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Esta expresión nos recuerda que todos los árboles representan al ser humano en un sentido. Eso es otra enseñanza, pero bueno. Veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Amén. Como árboles, unos muy grandes, muy frondosos, con muchas frutas, con muchas flores, otros más pequeñitos, pero que andemos en la voluntad del Señor. Amén. Cuando en la familia fluye el amor de Dios y fluye el perdón por todo ese tronco, por todas esas raíces, por todas esas ramas, entonces podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando y ninguna de nuestras ramas se verá afectada. Yo les voy a invitar a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a tener 20 minuticos para hacer las preguntas, pero con ánimo, con fuerza, pongámonos de pie. Yo no sé, de pronto usted, qué carga hay en ese corazoncito. Eso solo lo sabe Dios. Pero créame que la decisión de perdonar nos libera el corazón, nos libera, nos sana. Y Dios nos perdonó. Él tenía las condiciones porque es Dios, los motivos porque es Dios y los derechos porque es Dios para no perdonarnos. Pero eligió perdonarnos para cambiarnos la vida. Si eso lo hizo Dios, ¿qué va a hacer nosotros por nuestra familia? Amén. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos permitas, Dios, avanzar como árboles, como familias bendecidas que caminan en tu propósito, que caminan en tu dirección. Pero, Señor, que podamos perdonar, que elijamos perdonar. Señor, que podamos abrazar este regalo de sanidad que usted le ha dado al hombre, el de perdonar, el de poder donar ese perdón al otro, y por también liberarnos nosotros de todas esas ataduras, de todos esos pesos que no nos dejan correr libremente esta carrera, Señor. Te rogamos que obres, que toques conciencia, que toques, Señor, emociones, y que toques nuestra voluntad para que elijamos perdonar, elijamos darle una oportunidad al perdón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse un momento? Bueno, habíamos contratado mariachis, pero en su defecto entonces la banda. Voy a invitar a la hermana Laurita y a Edison. No sé si hay preguntas, ellos las van a estar recogiendo. Mientras eso, les voy a decir una cosita que les trae. Ya se me olvidó. Bueno, avancemos.
preguntas. Estamos en preguntas. Bueno, Pregunta y respuesta. ay, sí, yo creí, no, eso no van a haber preguntas. Pero bueno, gracias a Dios porque sí las hay. Váyase con esta reflexión en su interior. ¿Y qué tal si le doy una oportunidad a perdonar? O sea, he cargado por mucho tiempo el no perdonar, el hacerme daño con esto y por ende muchas también son contaminados por esto que estoy cargando. Pero voy a darle una oportunidad a perdonar. A ver qué pasa. Listo, vámonos pensando en eso.